punto. En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. Ya está con nosotros nuestro querido Carlos Pacheco, a quien saludo con mucho gusto del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Carlos? Querido Daniel, muy bien, me da mucho gusto saludarte esta tarde. Todo en orden, ¿cómo estás por allá? Muy bien, con mucho gusto de poderte saludar, mi querido Carlos, y bueno, de preguntarte qué reflexión nos has preparado para este fin de semana. Fíjate que escuchándote, mi querido Daniel, hace un momento dabas cuenta que el próximo domingo habrá una asamblea para pues, la intentona del dirigente de reformar los estatutos y permanecer más tiempo en el poder. Y escuchándote en esa nota me acordé de una palabra que es importante ver que quienes no estén de acuerdo, pues va a ser una actividad que intenten desarrollar. Me refiero a la palabra boicot. Boicot, es importante mencionar que es un epónimo, es decir, su origen de esta palabra está en el nombre de una persona por los hechos que se suscitaron. Algo así como esa enfermedad que se te olvida la memoria, Alzheimer, lo tiene que ver con el doctor Alzheimer. Entonces, esos son los epónimos. Entonces, vamos a hablar de la palabra boicot, de dónde viene y de qué se trata. Pero antes vamos a recordar cuál es su significado. Boicot es la acción que se dirige contra una persona para obstaculizar el desarrollo de una actividad. Entonces, esa es la definición. Pero, ¿por qué surge? Bueno, Boicot era el apellido de una persona, un exmilitar, Charles Boicot. Vamos a remontarnos a 1876, por allá en Inglaterra, y este señor terrateniente, pues era, imagínate, el que abusaba de los campesinos, les exigía, pues obviamente, pagos excesivos por cultivar las tierras, y en ese tiempo, pues hubo una crisis en la agricultura en Inglaterra, se redujeron la producción, incluso hubo una hambruna provocada por esta falta de alimentos. Pero el terrateniente dijo, no les voy a reducir los cobros, así se va a quedar porque yo soy el que manda y dice. Luego entonces, mi querido Daniel, estos campesinos se unieron, se negaron a trabajar la tierra, no hablaban con el terrateniente Charles Boicot y obviamente ni se sentaban a un lado de la iglesia porque acudir a la iglesia en ese entonces era muy importante. De ahí que esa actividad que desarrolló ese señor abusando de la gente, mi querido Daniel, se tomó la palabra boicot de su apellido, que es esa acción contra una persona. ¿Cómo ves? Cualquier parecido con la coincidencia, mi querido Daniel, puede ser pura realidad. Sí, por supuesto. Oye, qué interesante esto que estás diciendo. Y ¿sabes qué? Me viene a la memoria otra palabra más, que mira, la verdad es que yo no sé si tenga que ver directamente, pero, por ejemplo, alguien algún día me explicaba del tema de saqueo. ¿Hay algún saqueo en la Biblia también? Como nombre, ¿no? Alguien que era pues una persona también muy ruda con su pueblo, alguien que extorsionaba incluso al pueblo y que bueno, posteriormente la palabra saqueo y saquear, lo que conocemos, probablemente provenga de ahí. No me hagas mucho caso, pero pues tú que eres bueno para todo este tipo de cosas, a ver si le investigamos y sabemos si algo también tiene que ver, pero así como hay muchos otros epónimos, no sé si traigas otra más, mi querido Carlos. Desde luego, fíjate, voy a investigar esa de saqueo, pero ya la había escuchado, tiene que ver con un pasaje bíblico, te la prometo para la próxima. Y sí traigo otro, mi querido Daniel, fíjate que hablando de epónimos, hay otro muy bueno que van a intentar, o bueno, este dirigente va a tratar de decir, me quieren linchar. Entonces, este también es un epónimo que... Sí, de Lynch, claro. De Sí. Lynch, exactamente, que era William Lynch, que era pues, un personaje paramilitar que encabezó por allá en Estados Unidos en 1780 en Pensilvania, pues formó un grupo paramilitar para destruir aquellas bandas de criminales que robaban a los campesinos y los mataban. Este señor dijo, pues bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a organizar de alguna manera detener a estas personas, a quien era acusado de un crimen, los apresaban, los confesaban, incluso con torturas hasta que hablaban. Y finalmente los ejecutaban, o más bien ellos no. Ellos, esta banda encabezada por William Lynch, no los ejecutaba. Los ponían en un caballo, me quedan, los amarraban con una soga al cuello, lo ponían en una rama, y cuando el caballo pues le daba hambre, pues simplemente se movía y eso hacía que los ejecutaran. Entonces decían, pues era la suerte del caballo, ¿no? El verdugo, pero ellos decían, nosotros no fuimos. Y de ahí se tomó el término linchar, que ha sido adoptado por todos los idiomas, por este personaje, William Lynch, que hizo que no abusaran más de las personas. Esperemos que haya un William Lynch
en algún momento de esa asamblea. Sí, por supuesto, ¿no? Y linchar, que lo asociamos, como bien dices, ¿no? Con este tema de hacer una ejecución pública y además multitudinaria, ¿no? Donde participa mucha gente. Exactamente, entonces hay presencia de personas testigos para pues acentuar que esto fue algo que se lo merecía. Pues mi querido Carlos Pacheco, sabes que siempre es un placer escucharte y tenerte aquí en este espacio, tu casa RR Noticias. Vamos a seguir en contacto. Gracias, Daniel, siempre es un placer estar contigo, te mando un fuerte abrazo y buen fin de semana. Gracias, un fuerte abrazo. Carlos Pacheco, aquí en RR Noticias.